mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando. Viernes 4 de marzo del año 2022. Antes de entrar al tema que voy a comentar con usted hoy, quiero hacer algún apunte que posiblemente a usted le llame la atención. Yo no sé si recuerda usted, ya hace quizá 8 años y piquito, en un acto en alguna localidad del estado de Chiapas, apareció, en ese acto también estuvo el presidente de la República en aquel entonces, Enrique Peña Nieto, y también la secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Rosario Robles Berlanga. Apareció ahí como la estrella fulminante del espectáculo el señor Luis Inácio da Silva, expresidente del Brasil. Y ahí se echó su speech y estuvo presente, y las fotos y el apoyo. Lo invitaron para apoyar la cruzada contra el hambre, porque él traía esto que al final resultó ser una baratija y una dilapidación de recursos, fome cero, hambre cero. En ese entonces cobró una buena cantidad de honorarios el expresidente de Brasil, y recordé ese acontecimiento, y que de nada sirvió además, con lo que hemos visto estos últimos 2 días. Una vez más aparece el ya no tan famoso señor Luis Inácio da Silva y acude al Senado, y ahí lanza una aseveración que raya en la estulticia, en la estupidez política. Es un regalo, y que López Obrador. Entonces dice uno, ¿qué tan jugosos serán los honorarios que se le van a pagar esta vez? Que se atreve a decir esas cursilerías. Hoy el señor da Silva cobra, como dije, buenos honorarios por ir a decir lo que quieren oír, porque no escuchan los políticos de este o de aquel país. Hoy le tocó a México. Este hombre, un cartucho quemado de la política brasileña, le han hecho creer, ante la carencia de líderes de ese largo rosario de partidos disque de izquierda, que puede derrotar al que sea del otro lado del espectro político. Quién sabe si el señor Jair Bolsonaro intente reelegirse o surja algún candidato de su mismo partido. Viene pues el señor da Silva a vender las baratijas de siempre. El gasto público es el instrumento fundamental, hay que utilizar las dádivas sin control alguno para tratar de obtener votos. A él le funcionó, y en aquellos 10 años de altos precios de las materias primas, que en vez de utilizarse para una transformación estructural del Brasil, que prácticamente quedaron esos problemas intocados, como fue el problema de las pensiones, por ejemplo, y se dedicó a dar dinero, a tirarlo a manos llenas. Si bien eso le rindió dividendos políticos, obteniendo la victoria electoral la señora Dilma Rousseff, pero no pudo terminar lo que se había propuesto. ¿Por qué? Pues porque se les vino abajo el mundo cuando los precios de las materias primas cayeron a su tendencia histórica normal. Hoy, ante la amenaza de precios de materias primas, los granos, sean cereales o oleaginosas, de algunos otros productos o insumos para la fabricación de alimentos, fosfatos, etc., aparece el señor da Silva, y algunos ilusos piensan que se repetirá aquella época, aquellos años, no hace muchos, hay que decirlo, y México piensan que podría beneficiarse del alza del precio del petróleo.
cuando en realidad sería otro golpe todavía más duro para las finanzas públicas por la balanza deficitaria que tenemos en materia petrolera, esencialmente por algo que se explica muy fácilmente. Exportamos en valor menos de lo que importamos. En esas condiciones, pues, yo no sé si están bien utilizados esos honorarios, esos recursos públicos que se le han pagado al señor Da Silva, pero él regresará al Brasil a seguir soñando con una presidencia de la República más en su haber, y aquí se quedará, no sé si pagó el Senado de la República o presidencia, no sé, porque jamás van a informar con claridad quién pagó y cuál fue el monto de los honorarios que se le pagaron. En fin, sigan soñando, pues, cuando pretenden con esas ilusiones, con esos sueños, borrar la tragedia que en materia económica y política y social han construido con un celo digno de mejor causa. Pero vayamos ahora al tema que es inevitable porque se agudiza y agrava día con día. Las consecuencias que está trayendo en el mundo este conflicto, esta invasión brutal que parece no tener fin por parte de Vladimir Putin en contra de un país mucho más débil frente a la fuerza de Rusia, y todo por tratar de ocultar problemas internos estructurales y dificultades dentro de sus mismos allegados. Piensan acabar con Ucrania, no sé si tenga entre sus planes anexar completamente a esa república, y la pregunta surge inevitablemente: ¿se contentará Vladimir Putin mientras esté al frente de la Federación de Rusia? ¿Se contentará con Ucrania? Ya ven ustedes que no se contentó con la península de Crimea, luego agregó 2 porciones más del territorio oriental de Ucrania, y ahora todo parece indicar que va tras todo el pastel, todo el territorio ucraniano. Sin embargo, dicen que la historia, lo dice Marx en el 18 Brumario, que la historia la primera vez se presenta como tragedia, citando él a Hegel, y la segunda como farsa. Aquella invasión a Afganistán por parte de la Unión Soviética todavía existía, fue una tragedia, y hoy esta pretendida invasión o intento de colonizar o de dominar completamente Ucrania es simplemente la repetición en modo de comedia o tragicomedia. Pero en el mundo occidental las cosas se siguen complicando por los efectos, por las ondas expansivas de este conflicto. Han tomado medidas diversos países de Europa Occidental, deteniendo, confiscando yates y otro tipo de activos de los oligarcas rusos ligados a Vladimir Putin. Hay un apoyo que hasta ahorita parece no se ha concretado, más palabras que hechos, y Ucrania sigue sufriendo. Cientos de miles o millones de desplazados de sus lugares de origen están hoy en Polonia y en algunos otros países europeos. La pregunta pues regresa: ¿hasta dónde llegará o intentará llegar Vladimir Putin? ¿Acaso, como algunos analistas o algunas opiniones señalan, la única forma de detener esta carnicería cruel, cavernaria de los ciudadanos y de la población de Ucrania es sacar del poder a Vladimir Putin? ¿En verdad esa es la única solución? Los especialistas en esto prácticamente aceptan que así es. En tanto Vladimir Putin esté al frente del gobierno de Rusia, difícilmente podrá detenerse esta carnicería que, sin la menor consideración, olvídense ustedes a la imagen, simplemente
la realidad que enfrenta hoy la sociedad rusa. Los problemas financieros, la caída de su divisa, la caída en la práctica, porque ha estado cerrada a operaciones normales, la bolsa de Moscú, etc. Llegará el momento en que se va a producir una situación más que la que ya existía, de caída en la popularidad de Putin, caída en la credibilidad y quizá protestas todavía de una envergadura mayor. Suceda lo que sucediere, el daño ya estaría hecho. La reconstrucción de Ucrania va a costar miles y miles de millones de euros. Cientos de miles de ucranianos es muy probable que ya no regresen a sus ciudades donde residían antes de este conflicto, de esta invasión. Aquí, quizá para terminar ya el comentario, aquí se quedará el mundo, es decir, se contiene con esta alianza entre los países de Europa occidental y que firmes están plantados ante Putin. Ahí quedará el asunto. O este tipo de aventuras o de provocaciones o de expresiones de la locura a que alcanzan los gobernantes autoritarios, populistas, y cualquier situación que pudiera a usted parecerle similar a la de México, no es coincidencia, es exactamente la misma situación, guardando por supuesto las diferencias de lugar y de tipo de país. Así como Putin ha enloquecido, ha perdido contacto con la realidad, prácticamente no sale de esa área protegidísima del Kremlin. No sé si sepa usted que en ruso Kremlin quiere decir muralla. Entonces, si usted ve las fotos del Kremlin, es una gran muralla de varios metros de altura donde Putin está resguardado. Mantiene una distancia de metros por el temor que tiene a contagiarse, incluso de sus asesores directos y cercanos. Yo lo dejo a usted, pues, con algunas preguntas. ¿Ahí se quedará esta aventura de Vladimir Putin? ¿O querrá seguir a algunas otras ex repúblicas soviéticas y socialistas, como era antes? ¿Querrá seguir reconstruyendo no solo la URSS, sino posiblemente el viejo imperio ruso? ¿Hasta allá llegará su locura? Y ante estas manifestaciones megalomaníacas, ¿qué hará Occidente? ¿Qué hará el resto del mundo? ¿Aceptará pasivamente eso? Y las consecuencias económicas que se van a dejar sentir en todo el mundo y con una mayor crudeza en los países emergentes como México, ¿qué pasaría? ¿Habrá efectos negativos en la gobernación en países como el nuestro? ¿Se verán muestras como esta imbecilidad de los militantes de Morena en el Estado de México, que no obstante ser desautorizados por su dirigencia nacional, expresan un apoyo por ese antinorteamericanismo casi animal que existe en millones de mexicanos? Las preguntas, pues, ahí están y todo parece indicar que no tendremos respuestas. Por lo pronto, como diría el clásico, agarren piedras que esto se complica. Muchas gracias y lo espero mañana en la Mañanera de Ángel Sabatina. Aquí nos vemos.